Y entonces dice, oiga, profe, con la imagen que ha puesto, ya puedo yo inferir o intuir que sí, porque es una bomba que tiene una cobertura, que es un polímero, un PVC, si quiere, llámele, ¿no? Entonces es evidente que puede explotar. No, pero lo he puesto de manera quizás estratégica, ¿no? Intencional, diría, ¿no? Incluso para despertarle el morbo e inclinarlo a la respuesta. Pero podemos tener bombas con estructuras como esta, toda de estructura metálica. Y estas son, aquí dice, todas las bombas centrífugas de esta foto eran de agua y explotaron, ¿ya? O sea, se rompieron y hay algo. Entonces, cuando usted llega como perito, como ingeniera, como ingeniero, ¿verdad? Y le piden, mire, aquí ahí está. Necesitamos que estudie las variables de comportamiento que hicieron, ¿verdad? Que superara el empotramiento. Imagínense aquí, superó el empotramiento, el acoplamiento entre ellos. Y los flanges quedaron vírgenes aquí. Bueno, voy a ver si puedo poner el puntero para que lo logre ver. Estos flanges han quedado, sí, la tubería quedó desplazada, se retiró y por algún lugar más, algunos flanges también se soltaron, ¿verdad? Hubo falla por cortante, lo que vemos en sólidos o en resistencia a materiales en las asignaturas esa, ¿no? Lo mismo acá en esta imagen, en esta fotografía. Ya nos veamos en esta última que está acá. Entonces, las respuestas de ustedes son certeras, son atinadas, ¿no? Entonces dice, ojo, no permita que sus bombas funcionen en caso de cierre o bloqueo. Porque si esto está pasando, ocurre estas imágenes que están acá. Las explosiones no ocurrieron por contaminaciones o por reacciones químicas con algo que no debiera estar en la bomba. Dice, de hecho, explosiones como estas han ocurrido con agua muy pura. Es decir, incluso jóvenes, un agua muy pura. Hablemoslo si quiere en términos de agua dura o blanda, pues, o si quiere, hablemos de agua químicamente pura. Aguas que son para tratamientos de caldera, aguas que son para agua potable, pues también digámoslo, ¿no? O si quiere irse al extremo, aguas de droguería o laboratorios farmacéuticos. Estas eh, explosiones han tenido esa condición. Esa no es porque diga, ay, que lo que sucede es que era una agua turbia, una agua que tenía algún nivel de partículas suspendidas, cuyo espesor o grosor o diámetro impactó en el álave o en en los álaves o en los cangilones o en las paletas de la bomba. No, agua realmente, como dice aquí, de alimentación de caldera, de bombas de condensado, eh, desionizantes. En ellos han sucedido estos accidentes. ¿Cómo ocurrieron entonces estas explosiones? ¿Qué dice entonces? Estas bombas estuvieron operando durante un periodo de tiempo con, ojo, con las válvulas de succión y de descarga cerradas a la vez. Hay un elemento motriz. Recordarán ustedes, por eso lo hemos dicho, incluso ahora en la sesión iniciamos con hidroelectrobomba, ¿no? Pero ordinariamente decimos la electrobomba, pues, ¿ya? Entonces, o motobomba, así, motobomba para poner que hay un agente que está propiciando la fuerza de desplazamiento de ese eje. Entonces, ¿qué ocurre? Ese motor está trabajando y también hubo una participación de ustedes que dijo, profe, lo más que va a suceder es que el motor se nos queme, porque por calentamiento, sí, 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 está bien, pero tenemos bombas que alcanzan, ojo, jóvenes, alcanzan, ¿verdad? Niveles de presión en corto tiempo, así como en los automotores. Tenemos motores de combustión interna y usted puede lograr niveles de aceleración en corto tiempo. O sea, inmediato llega y supera 100 kilómetros por hora, por mencionar un dato. Entonces, las bombas también, con esa relación de presiones que tienen, energiza, le propicia energía cinética, ¿verdad? Convertida luego en energía de presión al fluido, que pasa por esos álabes, por esos elementos motrices.
Y entonces aumenta, alguien de ustedes lo dijo, bien atinado. Las presiones de trabajo son elevadas, que entonces producen esos rompimientos bruscos, denominados explosiones. O sea, no pasa, o sea, no, ¿cómo explicarle? Las estructuras, y aquí es donde viene, que es interesante, cuando yo pregunto, estimados estudiantes, ustedes llevan tal asignatura, por ejemplo, la parte de metalurgia, ciencia de los materiales. Entonces, conocer la resistencia de los materiales. ¿Cuál es, si yo tengo un material, una estructura de una bomba hecha de un, hecha con este material fundido, pues es hierro gris, denominamos. Entonces, tiene un comportamiento mecánico a la frágil, en términos de dúctil y frágil, resistente al impacto, eh, no muy tolerante a la plasticidad, a la elasticidad, y entonces es tan repentino el cambio brusco de presiones que entonces no da lugar a estos momentos de la zona elástica, la zona plástica, sino que de una vez asciende, escala al rompimiento, entonces se produce la explosión, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debido a que el agua no puede pasar a través de la bomba. Es decir, toda esa energía que se utiliza para bombeo se convierte en calor. Ojo, interesante, ¿no? Interesante. Fíjense que aquí Jonathan decía el concepto de cavitación, ¿ya? Está, ¿cómo es que en fluido recordarán el concepto de cavitación? ¿Alguien lo recuerda, por favor? ¿Ya? ¿Por qué cavita? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se generaban burbujas que chocaban en las paredes de la tubería y explotaban y eso generaba vibraciones, lo que hacía que a la larga la tubería se crasheara. Correcto, fíjese que eso que acaba de decir es que lo que está sucediendo es que usted está comprimiendo, ¿verdad? Está mandando las bombas por naturaleza, en este caso de agua, siempre van a estar en su principio de funcionamiento y por eso les decía la ecuación de Euler. Miren qué interesante, interesante es aplicar la ecuación de Euler, ¿verdad? La deducción de la ecuación de Euler para dispositivos que trabajan con fluidos incompresibles. El caso del agua es incompresible, ¿no? ¿Ya? Pero Euler también aplicamos la misma expresión matemática para fluidos compresibles. Veamos entonces, retomemos estos dos conceptos. Cuando sucede la cavitación, lo que está pasando es que apareció un fluido incompresible. El líquido, está bien. Pero luego tiene presencia de un fluido compresible. ¿Cuál es ese fluido compresible? Ese vapor de agua. Tiene elasticidad. Entonces, viajando a esas velocidades, entonces eso choca con la superficie metálica. Y entonces son comportamientos que hacen liberación de energía, digámoslo así, enormes, tan grandes la liberación de energía que es capaz de extraer material. Cuando digo extraer es romper, debilitar la capa, el espesor de la cual está hecha la estructura de la, del caracol o la carcasa, pues, para hacerlo más digerible el término, la carcasa de la bomba. Entonces, eh, cuando están en presencia de cavitaciones, puede romper incluso los álabes del impulsor. Pero en este caso, supera esa condición de cavitación. Porque lo que está sucediendo es que tiene las compuertas o las válvulas de suministro y descarga cerradas. Entonces se energizó tanto, y ahora lo explicaba, ¿no? Ahora lo explicaba, que supera el comportamiento del material y el comportamiento de todos los materiales, dependiendo su composición, y aquí hablamos de composición metalúrgica y de la estructura cristalina, ¿verdad? De estos materiales metálicos, así son sus resistencias mecánicas.
Así son los esfuerzos máximos permisibles. Y cuando hablamos de esfuerzo, el esfuerzo es unidad de fuerza sobre unidad de área, ¿cierto? Conceptualmente. Y es lo mismo hablar de esfuerzo con equivalentes de presión. Una presión es el cociente entre fuerza por unidad de área. Entonces, esta presión la comparamos con el esfuerzo máximo permisible, ¿verdad? Entonces, esta presión supera ese valor. Entonces, explota esta área. Pero ya lo hemos dicho. ¿Cuál es esa razón? Supera la condición metalúrgica de ese sistema de bombeo, de esa energía suministrada, de verdad, al fluido de trabajo. Entonces, aquí, interesante es retomar el hecho de que la presión, pues, va al final de cuentas a producir lo que decía ahora Noé, creo, Noel, decía, bueno, fallan los sellos. Sí, está bien. Entonces ahí tenemos el primer disparo de como especie de fusible de protección, pero lo que sucede es tan brusco, es tan inmediato, es tan corto el tiempo en que se da ese cambio de presiones que lo supera y entonces rompe la carcasa. Y luego se hace la acotación. Si nosotros eh, nos descuidamos pues el entorno y hay operadores cerca a este evento, pueden causar daños significativos, ¿verdad? Pueden aparecer eh, algunas lesiones porque es una energía que se ha acumulado y logras abrirse o aliviarse esa presión mediante la explosión. Y es metal, son esquirlas y puede producir algún daño de considerable escala en el operario. En cualquier caso, si el agua sobrepasa su punto de ebullición antes de que la bomba falle, puede ocurrir esa explosión. Y saben una cosa, ustedes esto lo pueden explicar, me corrigen o me ayudan, mejor dicho, ¿verdad? Si explicamos qué es lo que ocurre con el concepto que traíamos nosotros desde ciencias y medio ambiente allá, no sé, en la materia de primaria, tercer ciclo, bachillerato, cuando mirábamos química, física, y nos explicaban, y aquí me corrigen si también todavía no lo hemos planteado el ejemplo, y si ya lo hicimos, pues es más fácil para preguntarles. Eh, si yo tengo, por ejemplo, 1 centímetro cúbico de agua líquida, cuando se convierte en la fase de vapor, aquellos conceptos que nos daban en esas cátedras de ciencias, de física, de química, en bachillerato, incluso en las primeras clases de acá en la universidad, y decían, bueno, que los sólidos ocupan un volumen definido, los líquidos pues se adaptan al entorno, al ambiente, al espacio, a los volúmenes, y los gases ocupan todo el espacio. Y yo recuerdo, no sé si en plantas de potencia, hacíamos ese cuestionamiento. Si obteníamos agua en un baldecito, en un huacal, en un vaso, y si era cierto que ese vapor, esa agua al convertirse en vapor, iba a utilizar todo el volumen de la habitación, el del aula magna, el de un estadio, etcétera, etcétera. Pregunto si ese tallercito lo hicimos, ese ensayo, ese ejemplo. Jóvenes. Recuerdo que sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Entonces, perdón, retomando esa explicación, entonces aquí en estas líneas, jóvenes, en esta línea, ¿verdad? Lo que nos retoma es esa explicación. Aquí resumido, en esta línea están como 10 clases de termodinámica, en estas 4 o 5 líneas que hemos escrito acá. Entonces dice, en cualquier caso, si el agua sobrepasa su punto de ebullición, antes de que la bomba falle, puede ocurrir una explosión con más energía liberada, debido a que el agua sobrecalentada que se escapa se evaporará rápidamente, expandiéndose. Es decir, esto es lo que de alguna manera se da cuando pasamos de una manera brusca de líquido a vapor. Es un fenómeno
muy delicado y debe saberse administrar. Y entonces acá donde se hace una comparativa de que la explosión de esta bomba, bajo este principio de que se multiplica el volumen, ojo, ese volumen se multiplica y ahora quizás debemos recordar, vamos a recordar en cuántas veces más o menos, y hubo manera de demostrarlo. Si no lo recuerda, por favor, no hacen que ni 7 semanas, ni 7 semanas que vimos ese tema, yo diría que menos, ¿ya? En las plantas de potencia a vapor lo vimos el tema de cuánto es que puede avanzar ese volumen de ese vasito con agua. Una vez se convierte todo en vapor, ¿cuántas veces se multiplica? Y vamos concluyendo, y vamos sacando datos de la tabla. Y entonces quiere decir que requiere esa agua que tiene la bomba, si una vez supera, aparte que ya superó la presión máxima permisible de la carcasa, del material, de la metalurgia misma, pero ahora se ha convertido en vapor. Y esa vapor ahora ocupa más de 1600 veces de volumen. Una unidad de volumen a una presión todavía de esa naturaleza, pongámoslo siquiera 800 veces. Entonces quiere decir que todavía en los esfuerzos, cuando hacemos análisis de esfuerzo en superficies curvas, recordarán en fluido. Entonces son esfuerzos enormes, enormes. Entonces se parece esa explosión en esa bomba como las explosiones que se dan en calderas, ¿ya? Sin meternos a líos si son calderas pirotubulares o acotubulares, pero es esa conversión brusca de líquido a vapor, producto que ha sobrepuesto, se ha superado, ¿verdad? El punto de ebullición. Entonces, al mantener esa bomba trabajando a esa presión con las válvulas de entrada y válvulas de descarga sellada, superamos una presión y además convertimos esto en vapor, pues es una condición propia para que estalle la bomba. Yo pido de favor, estudiantes, si hay algo que vaya explicando y no se va comprendiendo, yo vuelvo a explicarle, poner otros ejemplos, pero lo que quiero es que domine el concepto, ¿ya? Y que aquello que decimos, no será posible de que se den estos fenómenos de esto de explosión de bombas, ¿y por qué? Ya, imagínense que todo lo que es la pernería, el empotramiento, la obra civil, se ve dañada, los acoples, los flanges, la pernería, ha salido por otro destino, ¿no? Al darse la condición esta de explosión, por operación de cierre de válvulas de entrada y descarga. Cuando nosotros tenemos este tipo de explosión, también se puede dar en otro tipo de fluidos, siempre que tengamos estas condiciones de cierre de válvula de admisión y válvula de escape o descarga. Si un fluido no peligroso, como el caso del agua, puede ocasionar daño mostrado en las fotografías que ahora hemos visto, se supone que mayor podría ser el caso de un fluido inflamable. Estamos, imagínense, bombeando un hidrocarburo. Quedémonos con un hidrocarburo. Y dentro de esos hidrocarburos, toda la clasificación, diésel, querosén, gasolina, fuel, bueno, incluso alcoholes, pues, vaya, pongamos alcohol, estamos bombeando alcoholes. Usted está en una industria productora de alcohol, de la naturaleza etílico, clínico, lo que fuera, ¿no? Entonces, el fluido tiene un grado de inflamabilidad. Por lo tanto, el riesgo o el nivel o la clasificación o el impacto del accidente obviamente será mayor, ¿ya? Si el fluido es tóxico o corrosivo, imagine las personas cerca de la bomba podrían resultar heridas de gravedad debido a las fugas de materiales. Pero imagine estamos bombeando hipoclorito, digámoslo de manera más comercial, lejía, pues, ¿ya? Entonces, eh, o una solución salínica, o cualquier otro producto que tenga algunas características de toxicidad, que tenga algunas características de corrosivas.
Y hay otras pues sustancias o fluidos que están en el momento de bombeo y se nos produce el accidente. Ya hemos dicho, sí, se producen explosiones por esas presiones acumuladas, pero si ya el fluido todavía le agregamos una condición superior al caso del agua, ¿ya? Y ahora imagínense qué nivel de daño pueda generarse. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué se recomienda? Bueno, primero, antes de arrancar la bomba, hay que comprobar que todas las válvulas están en su posición correcta. No estamos diciendo que todas estén abiertas, que todas estén cerradas, que unas estén abiertas y otras cerradas. Ojo, la condición de cada una de las válvulas es propia de su funcionamiento, ¿ya? Es propia de su funcionamiento. Y aquí alguien de ustedes dirá, hoy entiendo, hoy comprendo por qué los grifos de la casa o la red de la empresa donde trabajo está siempre teniendo fallas, está teniendo fugas y lloran las paredes, el concepto que así decimos, ¿no? Las paredes lloran o la plataforma o el cielo de concreto tiene goteo y no está lloviendo. Varias cosas suceden ahí, ¿no? Aparte de que han tenido, digamos, una instalación mal diseñada, ya las presiones de trabajo, pues superan la condición de la red eh, hídrica que tiene o la red de distribución del agua. Entonces hay que comprobar todas esas válvulas, ¿verdad? Algunas deberán estar cerradas, otras deberán estar abiertas, otras deberán estar a un porcentaje de apertura. Entonces hay que asegurarse que las válvulas en la dirección del flujo estén abiertas. Otras, como los drenes y venteo, pueden estar en condición de cierre. Y esto es interesante, pues, que la gente conozca su instalación. Pero si no tiene conocimiento de su instalación y esto es una invitación que les hago a la empresa que vayan, lo primero que tienen que conocer son los planos. No estoy hablando de los planos originales de las instalaciones, sino de los planos de distribución, de todos los fluidos de trabajo que tiene la institución, la compañía, la empresa, la corporación. ¿Por qué? Porque una cosa son los planos originales y otros son los planos con todas sus modificaciones. Veamos también, la invitación trasciende que si usted ha corrido la bendición, la suerte de llegar a una empresa que recién se ha instalado y tiene los planos vírgenes de todos los fluidos que trabaja, entonces invitarle a que esos planos los vayamos actualizando por cada renovación, modificación que experimentemos para facilitarle al venidero, a las generaciones posteriores, hacer sostenible esa instalación para que el que venga tenga planos actualizados y le vamos poniendo versiones. Esta es la versión original, el plano cuando se construyó. Estos son los planos nuevos con las modificaciones, ¿verdad? Realizadas en la unidad o en el departamento de empaque, de manufactura, de recursos humanos, el departamento de finanzas, bodega, etcétera, etcétera. Entonces, pero registremos y no vivir experiencias. Por ejemplo, ahora yo mandaré y le digo, vaya a ver que el responsable de mantenimiento de la universidad, don Bosco, le explique cada uno con detalle los planos de la red de distribución de agua potable en el campus universitario. De entrada yo esperaría que tenga solventado eso. Si no, entonces estamos en la misma práctica. O sea, no hay un compromiso con lo que hacemos. Ya, entonces la probabilidad de accidente incrementa en la medida los riesgos se van sumando. Si vas a arrancar una bomba de manera remota, es decir, desde la sala de control, vea, por favor, qué podemos hacer para que no se nos den estas explosiones. Esté seguro de que la bomba está preparada para la operación. Si usted no está seguro, vaya hasta donde está la estación y chequéela o mande a alguien a hacerlo. Y aparte de que lo mande a hacer, espere la respuesta. Garantice, aquí le agregamos también a esta, garantice que esa estación de bombeo
no tiene acceso de personas ajenas a quienes son responsables de su operación y funcionamiento. Porque alguien, no con mala intención, sino que por algún error, ingresó y tocó, y si tenemos, imaginen que tenemos sistematizado el sistema de bombeo. Cuando digo sistematizado, es decir, todo está mediante señales remotas. O sea, hay una señal de onda corta, o hay una señal alambrada o una señal inalámbrica, ¿verdad? Y estamos administrándolas. Pero hubo alguien que por error, curiosidad, lo que fuera, y también sin descartar el pillaje. Alguien por pillaje llegó y modificó alguna condición, alguna variable. Pero como no está haciendo en sitio usted el trabajo y el espacio de la sala de máquina o la estación de bombeo, digámosle mejor, está abierta, ingresa en el campo, decimos algunos términos, no los mencionamos acá, ¿no? Pero ingresa todo tipo de personas, vamos a decirlo así. Entonces podemos correr el riesgo que nos modifiquen las variables de trabajo. Y esto, si yo lo estoy arrancando de manera remota y no tengo, ¿verdad? Esa, digamos, ese cuidado de verificar la condición de operación en situ, puedo tener incrementar el riesgo de explosión. Verificar que los procedimientos de operación y listas de chequeo, las checklists que tenemos, incluyan los pasos claves para una correcta operación de la bomba, incluyendo todas las posiciones de la válvula. Quiere decir que yo tengo que tener inventariado, tengo que tener identificado, tengo que tener a la vista el plano de la red hídrica o la instalación hídrica, como le llaman, o la estación de bombeo, pues ya, para que otra gente así lo maneja. Pero una cosa es la casa de máquina, la estación de bomba y todo lo que es la red de acarreo y los nodos de carga. Entonces tengo que ponerlo y decir, bueno, esta bomba, yo la tengo en la planta baja, en la planta cero, como quiera llamarle, en el sótano, y de aquí estoy bombeando a 7 niveles. Pero en todos los niveles tengo nodos de carga, aparte de las baterías sanitarias, nodos de suministro, de uso particular, de oficina, etcétera, y tengo sensado. Entonces tengo que verificar si todas estas cargas están en condición de trabajo, entendiendo condición de trabajo, ya sea aperturas o cierres. No es que todas van a estar aperturadas, todas van a estar en cierre. Algunas bombas arrancan en forma automática. Es decir, hay un PLC, lo más, no digo viejo, pero pongámoslo en ese programador lógico. O por instrumentación de nivel que provoca el vaciado del tanque, ya sea es un medidor mecánico, un medidor por cualquier mecanismo, pero tiene una señal. Tiene una señal que me identifica bajo nivel, nivel superior, en donde ahí me arranca y me dispara. Me conecta y me desconecta la bomba. Me la arranca o para la bomba. Listo con eso. Entonces hay que comprobar que todas estas válvulas estén en posición correcta cuando coloque, ¿verdad? En automático todo el sistema. Se me ocurre que por cuestión de mantenimiento y por ir probando si se disparan, si funcionan, si tienen sello, si tienen hermeticidad, si no hay fugas, etcétera. Entonces voy poniendo manómetros para hacer cálculos para ver si por ahí en algún tramo de la tubería, más que ya me dijeron del nivel número, ¿qué? 6, 7, 9, lo que fuera. Mide, fíjese ingeniero, por aquí hay una señal de que hay goteo, fuga, algo está, porque en el cielo falso se nota cualquier detalle que no esté. Entonces yo puedo estratificar, separar la red y poner medidores en una hora en particular para hacer el ensayo y ahí identifico, ¿ya? Entonces debo que cuando entre en bomba, el sistema de manera automática, después que haga el mantenimiento, asegurarme que quede todo en las condiciones de operación de las válvulas. Y no deje una cerrada que debió estar abierta o una abierta que debió estar cerrada. Lo mismo, algunas bombas tienen instrumentación para prevenir su funcionamiento.
¿verdad? Si hay algún bloqueo o cierre. Aquí es interesante. Mucha gente, dependiendo la importancia que le declare, ojo, la importancia que le declare, le demuestre, ¿verdad? Lo influyente, lo determinante que puede ser una estación de bombeo a la junta directiva, al gerente, al encargado de la infraestructura, al dueño, etcétera, pues así podemos nosotros instrumentalizar, perdón, ubicar instrumentación, perdón, en los puntos claves del sistema de bombeo. Con esto, ¿verdad? Garantizamos que vamos a tener una señal que nos dé alerta de operación en funcionamiento óptimo o una alerta de operación en funcionamiento fallido. Esto nos va a disminuir, ahí es donde viene. ¿Cómo justifico una petición de automatización de una red, de poder poner instrumentación de censo de variables en una red de suministro de agua? Porque ya lo he dicho, la gente cree que es tener un grifo, tener una bomba y un tubo que lleve el agua. Y en algunos casos hasta una manguera. No es eso. Dependiendo la garantía, se recuerdan que estábamos hablando de algunos criterios de diseño de los demos, esa fiabilidad, esa disponibilidad. Entonces, lo mismo. En este caso, la seguridad se ve reflejada en que no va a explotar, no va a estallar, no va a romper ninguna tubería. Entonces, tengo que justificarle, ¿verdad? ¿Qué impacto va a tener su inversión o ese requerimiento presupuestario a la persona responsable, al gerente de finanzas, de innovación de la planta, etcétera? Para que vea que sí es significativo el impacto de la inversión que tiene que hacer. Entonces aquí pone ejemplo, enclavamiento de bajo caudal, alta temperatura o alta presión. Estas son como puntos en donde yo estoy utilizando instrumentación para que me mande esta señal. Entonces le hacen la acotación. Esté seguro de que estos sistemas estén correctamente mantenidos y probados. Que no esté poniendo el detector de temperatura, un sensor de señal de presión, un sensor de señal de caudal y que no es pertinente para ese tipo de red. Bien. Esta es, digamos, la otra temática que pues estaba preparada o está dentro de la planificación de la sesión de este día, mis estimados estudiantes, para compartirlas. Entonces, que ya queda para ustedes bien claro el tema de bombas, el tema de estaciones de bombeo, cómo administrar, qué vigilar, cómo poder nosotros identificar los niveles de riesgo que podemos tener en redes de distribución de agua. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si están todavía en la sesión, ¿verdad? Porque, o pues en lo que llegan, que se desplazan de la hamaca para donde tienen el ordenador o el móvil, lo que fuera. Repito la pregunta para ayudarles, pues, ¿hay alguna duda? Sí, sí estuvieron De momento no, atentos. ingeniero. Gracias. De mi parte, ninguno, ingeniero. Gracias, gracias. Bueno, no sé si podemos hacer un sondeo. Voy a preguntarle a alguien que estaba del otro lado de la habitación y dejó el ordenador encendido, a ver si estuvo atento, al menos con algo de lo que explicaba su servidor, ¿no? ¿A quién podemos preguntarle? ¿Alguien entre ustedes para librarse de que le pregunte a usted? Sugiérame a quién, pues rápido, inmediatamente. Ingeniero, Diga, Jonathan. yo tenía una duda, pero acerca de lo que hablaba de las explosiones de las bombas. Ajá, diga. Me pareció curioso porque, digamos, en la distribución de agua hacia las viviendas, o sea, de las bombas o de los centros de distribución de anda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hacia las casas, nosotros a veces tenemos cerrados los chorros, ¿verdad? Sí, las válvulas están cerradas, correcto. Ajá. Entonces, eso no afectaría un poco el funcionamiento de las, digamos, en todo caso, todas las válvulas de las casas estuvieran cerradas, digamos, para un determinado sistema de bombeo,
llegar a explotar la bomba. Interesante, fíjese, Jonathan. ¿Se recuerdan los criterios de diseño? Hablamos de la confiabilidad, de la economía, de la adaptabilidad y la versatilidad, la seguridad. ¿Cómo superamos eso? Si los equipos de bombeo no tienen uno de estos, vamos a suponer, no tienen el criterio de adaptabilidad, de versatilidad, cuando haya demandas o cuando tengamos estos cierres que usted ahora mismo, entonces él va a seguir en ese suministro, ¿no? En ese suministro a la presión de trabajo. Pero ¿qué sucede? Hay sensores de demanda. Y por eso le decía, ¿no? Decía ahora recién en la plática de las láminas anteriores, le decía, si nosotros tenemos automatizado, si tenemos este registro de señales, y entonces viene y me dice el registro que tengo en la estación de bombeo, aquí hay una señal que me dice que pues el 80%, no me lo dicen esos números, ¿no? Pero me lo traduce en el cambio de presión en el manómetro de descarga, ¿ya? Y entonces en ese manómetro de descarga, ¿verdad? Yo tengo, puede ser que yo tenga un bypass. Ya, entonces, ¿qué es un bypass? Es decir, que yo bombeo, pero como la demanda que tengo ha variado, entonces lo que hace es retorno de flujo. Fíjense que eh, yo quisiera que pues ustedes eh, tuvieran, que fueran muy acuciosos, ¿no? Cuando empiezan lo que eran, quiero hacer una comparación. Cuando empiezan las cátedras ustedes en la ingeniería, todos están con una sintonía, con una planificación de asignaturas acordes a cada conocimiento que vamos adquiriendo. Voy ampliando, Jonathan, y me permite, y con el respeto le pido que me permita ampliar la respuesta. Cuando ustedes ven lo que se llama en física, la parte de transferencia de calor, que hablan de flujo, cuando hablan de caudal, cuando hablan la parte de la ley de Ohm, vamos, si quiere, lo más fácil, la ley de Ohm. Y la ley de Ohm tiene identificado y que lo podemos traer nosotros acá mismo a la parte hidráulica. ¿Cómo es la ley de Ohm, estimados estudiantes? Es una relación entre un flujo de electrones que está representada por la corriente y está en proporciones ya sea directas o inversas entre lo que es un potencial, un diferencial de potencial con una resistencia eléctrica, con un dispositivo que permite o permite o impide el paso de ese flujo. Pero ese flujo está relacionado a ese delta, a ese potencial, a esa diferencia de voltajes que llamamos. Lo mismo pasa en la cuestión hidráulica. Esas diferencias de presiones entre la estación de trabajo y su nodo de descarga me dicen de qué razón va a ser ese flujo. ¿Cuál es el equivalente? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el equivalente al flujo de corriente en hidráulica? Quizás el caudal. Correcto. Es que está bien que dijo quizás. Es el caudal. Es el caudal. ¿Cuál es la diferencia de potencial de voltaje equivalente en hidráulica? La presión. Correcto, ese delta de presión, ¿ya? Entonces, Jonathan, ¿cuál es la resistencia eléctrica que tenemos? El equivalente es a la resistencia en términos de la viscosidad, la rugosidad, esa fricción. Entonces, mira que muy fácil poder entender y darle respuesta a esa pregunta. Por eso quise escalarla, ¿no? A su especialidad. Entonces diría, pero ¿qué pasa si todos nosotros no tenemos ninguna demanda de energía? Están los circuitos cerrados en algunas casas, en otros circuitos están abiertos, pero la planta, allá, la central geotérmica, las centrales hidráulicas, las centrales hidráulicas, Cerrón Grande, Guajoyo, 15 de septiembre, 5 de noviembre, etcétera, están trabajando las centrales térmicas, las cogeneradoras, todas. Entonces, ¿pero qué ocurre? Entonces, ahí es donde viene la gobernabilidad, la administración de esa señal, ¿ya? Entonces bajamos nivel de producción, dice, oiga, permítame, fíjese que aquí estamos en resto, estamos en valle, estamos en cresta, estamos por encima de la demanda, entonces produzca más. No, fíjese que ya no, yo saco de compra, saco de señal, desacoplo
¿verdad? Una central térmica, desacopla una central geotérmica, etcétera, ¿no? Entonces, en ese mismo orden se da el comportamiento en la parte hidráulica, en la parte del sistema de bombeo localizado en la colonia, en el pueblo, en el cantón, en el caserío, ¿verdad? Entonces, no sé ahora, Jonathan, si le queda claro cómo es que se trabaja esto. Sí, ingeniero, ahora sí, más que todo la parte del monitoreo, se me había escapado esa parte, Muy bien, porque excelente. igual si no hubiera monitoreo, ¿verdad? Que No, ahí tendría que haber algún sistema de drenaje. Bueno, igual creo que lo hay aún los monitoreado. bypass que le acabo de mencionar, sí, Ah, bueno, sí, entonces sí. eso es por seguridad, ¿verdad, ingeniero? Sí, retorno. Y fíjense qué interesante, perdón que terminé o dejé a media la explicación. Quería escalar incluso ahora. Podemos llevarlo a la red de datos, por ejemplo, a ese flujo de señales, a esos ceros y unos, a esa denominación binaria de cierres y aperturas, porque lo que es cuando vemos informática, cuando vemos transmisión de señales, ya sea de datos estáticos, imágenes, alfanuméricos, etcétera, en la informática lo mismo, hacemos viajar una señal y esos problemas los llegamos a tener cuando empezamos o cuando se empieza el desarrollo de la tecnología de las redes. Rebotaba la señal y entonces se quedaba perdida, no había, se quedaba abierto, entonces decía no había retorno. Entonces usted mandaba un mensaje y decía se perdió en el camino. ¿Qué hacía? Entonces hubo dispositivos que se fueron inventando, se fueron desarrollando a partir de la necesidad y había un rebote de señal, terminación de nodos, o luego las redes se hacían tipo de anillo, estrella, etcétera. Había todo, digamos, dentro del avance, ¿verdad? No soy el especialista en informática, pero con el conocimiento adquirido, hacemos esa relación también. Lo mismo a nivel de la sociedad, Jonathan, ¿verdad? Podemos hacer ese símil entre las variables de flujo, de resistencia, de, 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 de cómo administrar. Hablemos en clase, demográficamente si quiere, porque quiero que le quede muy clarito la explicación, pero extrapolemos todavía en la sociedad cómo se regula, cómo se administra. Tenemos ingresos y tenemos descargas, entonces tenemos que balancear esa señal. Digamos, una población en particular, cómo se aumenta, cómo se disminuye. Entonces tenemos ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Nacimientos y las que son las migraciones. Pero dentro de las migraciones están las emigraciones y las inmigraciones. Entonces en un tanquecito tenemos nacimientos y las inmigraciones. Y en las descargas que tenemos, las emigraciones y tenemos las muertes. Pero al final esto regula ese flujo. Igual como hacemos en la ley de Ohm, esto lo podemos aplicar y explicar demográficamente a través de esas relaciones de deltas de poblaciones, de flujos de personas, de resistencias sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se saborea el concepto, que es la invitación que les hago, entonces pueden comprender y con facilidad explicar cualquier temática, y en este caso estamos hablando de cómo administrar, por eso censar mediante instrumentación aquellas variables que me permiten gobernar esa señal, en este caso caudales y presión de esa estación de bombeo, garantizando pues esa disponibilidad, esos criterios de diseño que tenemos, que hemos estudiado recién en las láminas que presentamos. ¿Listo, estimado Jonathan? Sí, ingeniero, muchas gracias por la explicación. Bueno, 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 bueno. Bueno, mis estimados estudiantes, hemos llegado pues a cubrir la temática que teníamos para esta sesión.